Muy bien, pues vamos a revisar los aspectos. Si tienen dudas me preguntan o me las escriben por el chat, ¿sale? Sí, Bien. La membrana celular a manera de introducción también se le conoce o denomina como el plasmalema de la célula y pues justamente forma una barrera entre lo que se encuentra al interior de la célula y lo que se encuentra al exterior y pues de esta manera la protege. Las membranas también van a delimitar la forma de cada célula y pues está compuesta por muchas biomoléculas, principalmente lípidos y proteínas, que constantemente se están desplazando a través de la membrana, tienen un movimiento y pues a este movimiento que tienen las moléculas se le propuso como el modelo de mosaico fluido, que es un dogma, en este caso, pero de cómo funciona la membrana celular. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Algunas características de la membrana. ¿Sí? Las membranas pues son estructuras blandas, generalmente son semipermeables, recuerden, y pues justamente la membrana celular es laminar y blanda por las biomoléculas que la componen. Entre las biomoléculas más abundantes en la membrana celular son los fosfolípidos que se disponen en una doble capa y en esas dos capas se insertan muchas proteínas. ¿Sale? Entonces, básicamente es una membrana formada por fosfolípidos y proteínas. Vean, tiene un grosor de 8 a 10 nanómetros, es decir, solamente va a ser visible con microscopio electrónico de transmisión. Con el fotónico, pues no la vamos a ver. Lo mejor vemos teñida la superficie de la célula, su contorno, pero pues no podemos alcanzar a ver la capa de fosfolípidos, por ejemplo. Entonces, en el MET, en el microscopio electrónico de transmisión, lo que vamos a observar es la siguiente disposición. Dos capas electrón densas, acuérdense, microscopio electrónico, entonces son zonas electrón densas que se ven oscuras y en el centro una capa electrón lúcida, es decir, que se ve blanquecina. Entonces, a esta organización que se observa al microscopio de la membrana se le conoce como unidad de membrana. Y por acá justamente les muestro una microfotografía donde observamos con microscopía electrónica de transmisión, vean, un segmento de la célula. Y si tomamos este segmentito y lo hacemos grande, todavía más, podemos observar esta disposición. Vean, en A y C, ¿qué zonas serán? Los fosfolípidos. Ajá, pero hablando de las capas que se observaban al microscopio. Claro, o sea, la membrana son fosfolípidos, pero hablando de las capas que conforman y cómo se observan al microscopio, entonces A y C son las dos líneas o capas, como les dije, electrón densas. Ya vieron que veo más oscuras. Y al centro, la capa, ¿cómo se llamaba entonces? electrolúcida. Electrón, electrón, ¿sí? Electrón lúcida, ¿sale? Entonces ahí observamos cómo los fosfolípidos justamente se organizan de una forma que pues justo al microscopio nos permite esta disposición en la imagen. ¿Queda claro o no? ¿Alguna duda? No, No. muy bien. Las funciones, pues vamos a tener bastantes. Primero es que le proporciona integridad a la célula. Recuerden, pues
la define, la separa de las otras células, la separa del medio extracelular y de esta manera la protege. Las concentraciones muchas veces de los iones al interior de la célula pues son distintos al del medio externo o las mismas proteínas que necesita mantener en su interior la célula para poder funcionar, el DNA, ¿sí? Entonces, la membrana le proporciona integridad. Nos va a dividir también en compartimentos. El más grande, pues, es el citoplasma. Y pues ya revisaremos que algunos organelos que están formados por membranas, pues tienen sus propios compartimentos, el núcleo, las mitocondrias. Es una membrana que es permeable a ciertos estructuras, a ciertas biomoléculas y a otras no. Por eso es semipermeable. Y justamente las proteínas que se encuentran asociadas a la membrana nos van a permitir transportar, por ejemplo, solutos. Y de esta manera tener un medio interno en el citoplasma, quizás muy distinto al medio externo, pero justamente lo regulamos gracias al transporte de solutos favorecidos por proteínas a su vez. Las proteínas, muchas de ellas, vean en la membrana, funcionan como receptores. Y vean, estos receptores pues se unen a moléculas señalizadoras que desencadenaba la unión de una molécula señalizadora con su receptor. Una cascada de señalización. Exacto, ¿sí? Entonces pues muchas funcionan como receptores. En el sistema inmune de manera muy, muy importante hay algunos receptores que se encargan de reconocer antígenos, es decir, segmentos en las biomoléculas de los microorganismos que cuando son reconocidas por el sistema inmune, pues se desencadena una respuesta ante ese microorganismo. Y pues también va a servir para interactuar con otras células, ¿sale? Desde las uniones que contienen en los epitelios hasta, por ejemplo, las interacciones que tienen células muy especiales como las neuronas con las células musculares, etcétera. ¿Queda claro? Yo tengo ¿Alguna una duda. duda? ¿Sí? Entonces, ¿la membrana es permeable para moléculas no polares? Es permeable, vamos a ver, por ejemplo, de acuerdo a cómo se transportan las moléculas, por ejemplo, los gases, ¿no? Difusión simple, pues esos atraviesan la membrana de manera directa. Pero, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua, la membrana es permeable al agua, pero a final de cuentas esto se logra por proteínas para que pueda ser permeable a esas estructuras, justo como las proteínas forman canales de entrada y salida al citoplasma de la célula, entonces hay algunas moléculas que sí permite entrar y hay algunas que no permite entrar. Las que sí permiten generalmente son moléculas polares, es decir, que interaccionan con el agua, ¿sí? El sodio, los canales de sodio, pues de, de electrolitos, pues cuando jalan, por ejemplo, el sodio, jalan también el agua al interior. ¿Me explico? Sí, pero bueno, por ejemplo, en, en bioquímica Ujú, vimos que la membrana ujú. era, o sea, no necesitaba de las proteínas para transportar, por ejemplo, mm, Justo, metanol, gases. metanol y creo que urea. Ah, ok, Y cuando son moléculas muy pequeñas. Las moléculas muy pequeñas que no necesitan transportadores, como por ejemplo propios lípidos, moléculas que son lípidos y pues interaccionan con los lípidos de la membrana, quizás no necesiten transportadores y tengan una difusión simple. ¿Sí? sí, gracias. Muy bien, ahorita vamos a revisar esto en los transportadores para que nos quede más claro. Ahora, ¿de qué está compuesta la membrana? Está compuesta por biomoléculas. Siempre recuerden partir de las biomoléculas. Entonces, vean, tiene tres grupos de biomoléculas muy importantes. Los fosfolípidos, los esfingolípidos
el colesterol, proteínas y carbohidratos. Entonces, veas, esfingolípidos, fosfolípidos, colesterol, pues todos son lípidos, ¿ya vieron? Es lo que predomina en los componentes de la membrana. Los otros, el otro gran componente son las proteínas y pues también participa el glucocáliz, que son carbohidratos básicamente. ¿Queda claro de qué se compone la membrana? Sí, Sí. Muy bien. Entonces veamos, los fosfolípidos, también llamados fosfoglicéridos, son los componentes más abundantes. Estos fosfolípidos son moléculas anfipáticas, es decir, que tienen un extremo hidrófilo que interacciona con el agua y una región hidrófoba que no interacciona con el agua. Los fosfolípidos, recordemos, como biomoléculas, se componen por una cabeza polar que interacciona con el agua, ¿sí? Y dos colas de ácidos grasos unidos a esta cabeza polar. Los ácidos grasos no son polares, entonces no interaccionan con el agua. Y en la bicapa, pues los ácidos grasos interaccionan entre ellos, pero las cabezas polares están hacia los extremos. ¿Sale? Entonces, esta es la característica de los fosfolípidos que conforman la membrana celular. Ahora fíjense, la cabeza polar, ahorita vamos a revisar, tiene distintos componentes y los ácidos grasos que se unen a esa cabeza polar, uno de ellos, vean, ¿por qué lo vemos lineal y el otro vemos como que tiene esta eh, como muesca? ¿Se acuerdan los ácidos grasos de qué sí. tipo podían ser? ¿No era porque se iba a insertar una proteína? No. ¿Se acuerdan los ácidos grasos? ¿Qué características los podíamos estudiar de acuerdo a sus enlaces? Es una cadena larga de carbonos rodeada de hidrógeno. Ajá. Y vean, ¿de qué tipo Puede podían ser? Si no saturados tenían o dobles ¿Saturados e enlaces, insaturados? exacto, cuando no tenían dobles enlaces, como en el primer caso, pongamos este ácido graso A, si no tienen dobles enlaces, ¿cómo se llamaban? insaturados. Al revés, saturados. Y cuando tienen un doble enlace, les llamamos insaturados. ¿Sale? Entonces, característicamente, los ácidos grasos de los fosfolípidos en la membrana, vean, un ácido graso es saturado y uno es insaturado. ¿Ya vieron? ¿Queda claro o no? ¿Dudas, O sea, el dudas? que tiene el piquito es saturado. La insaturada, es decir, la que tiene el doble enlace. Ok, gracias. Muy bien. Entonces podemos identificar distintos fosfolípidos. Uno de los más importantes es la fosfatidilcolina. Y entonces fíjense, la cabeza polar es todo este complejo. Y vean cómo a ese complejo, a la cabeza polar, están unidos los ácidos grasos que no son polares. Por lo tanto, hidrófobos. Y la cabeza es hidrófila. ¿Queda claro o no? Sí. Y entonces aquí observamos cómo los ácidos grasos están unidos a un glicerol por enlaces de tipo éster. El glicerol también se une a un grupo fosfato por otro enlace de tipo éster y el fosfato usualmente está unido a un complejo como la colina, formando pues la fosfatidilcolina. ¿Sale? Entonces toda esta es la cabeza del fosfolípido, la cabeza polar, y las cadenas, acuérdense, de los ácidos grasos
son no polares. Y no se les olvide, los enlaces que los unen son de tipo éster. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Podemos observar también cómo lo que les comentaba, ¿no? Cómo las moléculas, estos fosfolípidos, se disponen en la membrana celular formando una bicapa, donde observen los círculos que en este caso nos marcan las cabezas polares de los fosfolípidos apuntan hacia los extremos, ¿ya vieron? Mientras que sus cadenas de ácidos grasos no son polares, no interaccionan con el agua, entonces apuntan hacia la porción interna. ¿Ya vieron? Recuerden, aquí este ácido graso que representado por una línea recta, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál ácido graso era el que no tenía dobles enlaces? No se les El olvide. saturado, El saturado. ¿Y el que tiene dobles enlaces? insaturado. El insaturado. Entonces, así están dispuestas los fosfolípidos en la membrana y vean cómo pues hay proteínas asociadas a esos fosfolípidos. También se encuentran formando parte de la membrana en menor cantidad otro grupo de lípidos llamados esfingolípidos, que en este caso son derivados de la esfingosina. Un ejemplo es la esfingomielina. Veamos cómo está conformada. Aquí tenemos la molécula de esfingosina, vean, es el glicerol unido a un ácido graso que se está uniendo al otro ácido graso, vean, por un enlace que en este caso no es de tipo éster, como en los fosfolípidos. En este caso ya tenemos un carbono unido con un nitrógeno, vean. Entonces es un enlace de tipo amida. Esa es la diferencia de los esfingolípidos, ¿sale? En este caso, la esfingomielina, observemos cómo no tiene enlaces de tipo éster. Se une por un enlace de tipo amida. Y se une igual a un grupo fosforilcolina, perdón. Vean cómo aquí sí tenemos un enlace tipo éster. Aquí está el grupo fosfato y vean, aquí está el grupo colina, entonces forman la fosforilcolina. Y en conjunto, esta molécula, un ejemplo de esfingolípido, es la esfingomielina. ¿Queda claro? Recuerden, los fosfolípidos, esfingolípidos, los vamos a encontrar entonces en membranas celulares. Un tercer lípido que también forma parte de la membrana es el colesterol. Acuérdense de esta gran molécula, ¿no? Enorme del colesterol. ¿Cómo se llamaba? Yo sé que se la saben. Esta es una que todo med student se sabe. ¿Una cerveza? Ujú. Pero ¿cómo se llamaba ese núcleo de colesterol? ¿Puede repetir esa parte de los fosfolípidos? Ah, que los fosfolípidos son un grupo de lípidos que los encontramos sobre todo asociados en membranas celulares, justo eso lo revisábamos en biomoléculas, entonces aquí los observamos, ¿no? Cómo están formando parte de las membranas, fosfolípidos, esfingolípidos. Y además, este tercer lípido que es el colesterol, ¿queda claro? Ah, entonces les decía, ¿cuál es el nombre químico de esta molécula? Vamos, es una que todo med student se sabe o debe saber en primero. El ciclo, Ah, ciclopentano perhidrógeno entre, ¿no? eso. ¿Sale? Que justamente como tiene enlaces pues, de tipo éster, estas moléculas con ésteres de colesterol son, teníamos un grupo de biomoléculas, ¿no? Que eran los esteroides. Bueno, el colesterol en sí
El colesterol en sí forma parte de la membrana celular y forma entre el 25 al 30% de todos los lípidos. Entonces, el colesterol es una molécula que tampoco no interacciona con el agua, no es polar, a excepción de este grupo hidroxilo, que se va a encontrar orientado hacia la superficie de la membrana, es decir, interactuando ahí con las cabezas eh, de los fosfolípidos. Entonces va a haber muchas moléculas de colesterol por ahí libres en la membrana, y entonces el grupo hidroxilo se va a encontrar justamente hacia la superficie. Todo lo demás, todos los anillos se van a encontrar al interior. Entonces vamos a tener moléculas de colesterol, ¿sí? Distribuidos en esa membrana, ¿sale? El colesterol le va a aportar rigidez o va a regular la movilidad de los fosfolípidos, y esto es bien importante. Es normal que haya cierta cantidad de colesterol, pero vean, a mayor cantidad de colesterol que tenemos en la membrana, menor permeabilidad y fluidez. ¿Sale? Entonces el colesterol es un lípido que entre más concentración tengamos, las estructuras se van haciendo más y más rígidas. ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿Alguna duda? No, Todo bien. Ok. Y veamos el otro grupo de proteínas, de biomoléculas muy importantes, son las proteínas y el glucocáliz. Las proteínas, pues vean, tenemos proteínas de donde quieran, proteínas periféricas, vean que se encuentran solo a un lado de la membrana, proteínas que atraviesan la membrana, es decir, proteínas transmembrana o integrales, ¿sí? Proteínas asociadas con lípidos formando unas balsas. Estas balsas se andan desplazando por todos lados, se llaman balsas lipídicas. Entonces, vean, tenemos muchas proteínas. Son un componente, hasta la mitad de la membrana también está conformada por puras proteínas. Y observen el otro componente de biomoléculas, que son las cadenas de carbohidratos, llamados glucocáliz. Este glucocáliz son cadenas de carbohidratos unidas ya sea a fosfolípidos o a proteínas. Y tienen funciones diversas, como la interacción entre células, unión, ¿sí? Formar también algunas moléculas de reconocimiento en los eritrocitos que determinan, por ejemplo, el tipo sanguíneo, etcétera. O sea, tienen muchas funciones estas cadenas de carbohidratos llamados glucocáliz. ¿Queda claro? ¿Alguna duda con esto? Muy bien, ya revisamos entonces cuáles son sus componentes. Ahora revisemos parte de sus funciones, enfocado principalmente en el transporte de la célula. ¿Sale? Fíjense, el transporte puede ser de tres maneras. Puede ser por difusión simple en moléculas pequeñas o gases, lo que comentábamos, moléculas lipídicas, porque a final de cuentas pues se disuelven y pueden atravesar la membrana. ¿Sí? Entonces todas esas moléculas pueden atravesar por difusión simple, a través propiamente de la membrana. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tiene permeabilidad a unas moléculas, a otras no? A las que no tiene permeabilidad, por ejemplo, las mete o saca por proteínas, ¿ya vieron? Entonces podemos tener complejos de proteínas transportadoras, ¿sí? Observen una proteína transportadora como eh, atrapa una molécula, luego tiene una migración y la suelta, pero al otro lado de la membrana.
o proteínas que son transmembrana, vean, y forman canales para iones, por ejemplo, para moléculas más grandes como glucosa, aminoácidos. Bueno, los canales son generalmente de iones y las que transportan glucosa, aminoácidos son pues proteínas transportadoras, pero pues ese es el mecanismo. Las que difunden de manera simple y las que necesitan apoyo de proteínas para poder entrar o salir de la célula. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Em, Revisemos el grupo de las proteínas transportadoras. En este caso, pues ya necesitamos apoyo para atravesar la membrana. Tenemos dos tipos de proteínas transportadoras, las que me van a permitir el transporte pasivo y las que me van a permitir el transporte activo. Entonces vamos a revisar este esquemita. Vean, primero las que me van a permitir el transporte pasivo, ¿sí? Vean cómo existen algunas proteínas como parte de uniones a lo mejor entre las células que permiten que ciertas moléculas atraviesen, ¿sí? Son permeables a esas moléculas. Entonces a eso se le conoce como transporte pasivo, pero en este caso pues está facilitado por proteínas. La difusión, ya quedamos, pues es un tipo de transporte por difusión simple. Y vean, tenemos también la difusión facilitada, donde a final de cuentas tenemos proteínas que permiten el paso de moléculas muy específicas, ¿sale? En el transporte pasivo, acuérdense, además no utilizamos energía, que es justamente también una diferencia importante del transporte activo. Aquí vamos a utilizar energía. ¿Cuál es la molécula energética por excelencia a nivel celular? ATP. El ATP, ¿qué quiere decir ATP? ¿Qué biomolécula es el ATP? es adenosintrifosfato. Exacto. O trifosfato de adenosina. ¿Qué biomolécula es el ATP? Ajá, no han estudiado biomoléculas. Es la, bueno, tiene que ver con glucosa, ¿no? De que se Ujú. deriva de la oxidación de la glucosa. Sí, es una glucosa, vean, unida a una base nitrogenada. No tiene fosfato. ¿Cómo se llama ese complejo? Piruvato. No. A ver, ¿a qué les recuerda un azúcar unido a una base nitrogenada y a un fosfato? ¿Qué biomoléculas eran esas? A un nucleótido. Nucleótido. Y si le quito el fosfato, nada más dejo la base nitrogenada, vean, y el azúcar. Entonces es un nucleócido, ¿sale? Es un nucleócido al cual pues se le unen por enlaces de tipo éster, eh, fosfodiéster, los grupos fosfato. Y entonces los enlaces son de alta energía que al romperse pues liberan esta energía que favorece los procesos celulares. Entonces el transporte activo va a utilizar ATP, ¿sale? ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, es lo mismo que cuando una... Es que no me acuerdo en qué libro leí. Bueno, era una imagen que atrapaba, una vesícula, Ajá. atrapaba como a la molécula y se la llevaba adentro. ¿Es lo mismo? Ah, pero eso ya estamos hablando de otro proceso llamado endocitosis, más bien. Aquí estamos observando
cómo la membrana y las proteínas que tiene asociadas a ella permiten el paso de ciertas moléculas más pequeñas, ¿sí? Ese es otro proceso más bien llamado endocitosis, donde sí atrapamos moléculas más grandes y las introducimos, pero con todo y membrana a la célula. ¿Queda claro? Sí, Esos son mecanismos de transporte celular, que acuérdate, puede ser endocitosis si recibimos esta molécula y se la come la célula, ¿no? O al contrario, si expulsa una molécula envuelta por membrana celular, a eso cómo se le conocía, ¿te acuerdas? Si al introducir se llama endocitosis, al expulsar, ¿cómo se llamaba? Exocitosis, justo. Entonces, no confundir endocitosis, exocitosis, en este caso, con el transporte de moléculas a través de la membrana favorecidas por proteínas. ¿Queda claro? sí. Muy bien. Entonces, el transporte activo puede movilizar moléculas en un sentido, una molécula en un sentido determinado, una sola molécula, y eso se le llama uniporte, por ejemplo, ¿sí? Es decir, vean, solamente estamos transportando una molécula y pues en un sentido determinado. Y tenemos el otro tipo de transporte que es el acoplado. Vean, el acoplado ya no es una sola molécula, ya pueden ser dos moléculas que puedan ir en la misma dirección o en dirección contraria. Entonces veamos, por ejemplo, esta proteína amarilla nos dice es un simportador, simporte, donde tenemos dos moléculas que van en la misma dirección. Y tenemos otros ejemplos de las que hacen lo contrario, donde transportan dos moléculas también, pero en sentidos contrarios, es decir, los antiportadores. Entonces vean cómo mientras introducen, por ejemplo, un ion, expulsan otra molécula. Y lo mismo puede ir en sentido contrario, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro cómo las proteínas facilitan el transporte de moléculas? ¿Alguna duda? Ahí entra lo de porina. Ah, ok. Hay algunas, fíjate, hay algunas, más bien proteínas. Las proteínas canales, las proteínas canales son generalmente poros hidrófilos, es decir, que interactúan con moléculas de agua y que generalmente son canales de iones, para iones, pero no solamente. Entonces, vean, de estas proteínas que forman canales, la mayoría son canales de iones, activados por voltaje, activados por ligando, pero un grupo de proteínas de este tipo son las acuaporinas. Las acuaporinas en específico permiten la entrada de moléculas de agua. ¿Sí? Entonces las acuaporinas son proteínas formadoras de canales que pues se encuentran atravesando la membrana celular. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿O no me van entendiendo o todo va quedando claro? A ver, cuéntenme. No, muy bien, ok. Continuamos entonces, vean. Vamos a revisar ahora las especializaciones que puede formar la membrana celular. ¿Sale? Vean, son tres especializaciones que vamos a revisar. Las microvellosidades, los cilios y los estereocilios. ¿Sale? Para que no los vayan a confundir, tienen funciones totalmente distintas y se encuentran también pues en lugares bien determinados. ¿Sale? Veamos las microvellosidades. Las microvellosidades, bueno, en general estas especializaciones las vamos a encontrar
asociadas a células epiteliales, no se les olvide, ¿sale? Las especializaciones las vamos a encontrar asociadas a células epiteliales. Entonces, ¿cuáles epitelios contienen microvellosidades? Las células del epitelio intestinal, de manera muy importante, y las células también de los túbulos renales en la nefrona, ¿sale? Las microvellosidades, no se les olvide, su función es la absorción de moléculas, ¿sí? En el intestino, pues la absorción de nutrientes, en los túbulos renales se absorben moléculas que a lo mejor se filtraron, pero todavía no sirven para regresarlas a la circulación y que no se vayan en la orina, como la glucosa, por ejemplo, en determinado momento, aminoácidos. Entonces, las microvellosidades sirven para absorber. Las microvellosidades son proyecciones, se describen digitiformes de la membrana celular, ¿sí? Especializadas, no se les olvide, en la absorción, y están conformadas, vean, por distintas proteínas. En este caso, vean cómo tenemos como columnas de proteínas, ¿sí? Columnas formadas de filamentos de actina y estabilizadas, vean, estabilizadas entre sí por otras proteínas como la fimbrina y la fascina. También veamos cómo los filamentos están fijos a la membrana celular. Vean, la membrana celular pues, es esta línea más externa. Y entonces esos filamentos están fijos a la membrana gracias a la miosina 1. Y en el extremo más distal, vean, de la vellosidad, los filamentos de actina se van a unir a esta proteína llamada villina. Acuérdense, en las vellosidades, villina. ¿Queda claro? ¿Puede repetir lo de miosina, por favor? Sí, la miosina fija los filamentos de actina que conforman la microvellosidad a la membrana celular. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Y si se fijan, pues tenemos estos filamentos que son verticales en la vellosidad, pero que se fijan a otros filamentos que se encuentran en la base de esa vellosidad, también son filamentos de actina. Y una proteína muy importante, la espectrina, permite esta unión y estabilización de los filamentos longitudinales con los filamentos en la base que son transversales u horizontales. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, microvellosidades, pensar en automático a absorción. ¿Sale? Las otras especializaciones son los cilios. ¿Sale? Los cilios son proyecciones piliformes y móviles. Piliformes, ¿qué quiere decir piliforme? ¿Con forma de qué? Quiere decir pili en latín. Pilus. Pelo. Pelo, justamente, ¿sí? Entonces, por eso se les denomina así, ¿no? Parecen pequeños pelitos en la membrana de la célula. Entonces, proyecciones piliformes que tienen gran movilidad, no se les olvide. Entonces, ¿qué epitelios contienen cilios? Vean, el epitelio respiratorio de la tráquea a los bronquios, pero también vamos a encontrarlo, por ejemplo, asociado al sistema reproductor femenino en las alpinges. ¿Qué eran las alpinges? ¿Se acuerdan? ¿No era la parte de la tuba uterina donde se movía el folículo? Las alpinges, tuba uterina, es un sinónimo, ¿sale? Sí. Justo. Y también encontramos cilios asociadas a las células piliformes del aparato vestibular. El aparato vestibular
en cuál oído. ¿Se acuerdan? En el oído interno. Así es. Entonces el aparato vestibular tiene este tipo de células, pero que contienen solamente un cilio. ¿Sale? Tienen un cilio que es sensorial. ¿Queda claro? Sí. Vamos a ver también el desarrollo embrionario. Hay unas células que también tienen cilios eh, en la etapa de formación del disco bilaminar y que justamente el movimiento de esos cilios permite que se concentre una molécula que determina la asimetría corporal, es decir, que el estómago esté a la izquierda, el hígado esté a la derecha. Esa asimetría es favorecida por moléculas de señalización y las células en el embrión temprano, algunas tienen cilios que movilizan estas moléculas señalizadoras y favorecen la asimetría corporal. ¿Sale? ¿Alguien ha leído, recuerda cuál es esta molécula en cuestión? ¿O cuáles células son de las que hablo? Lefty. Antes del lefty. O más bien, lefty forma una barrera sobre la línea media al lado izquierdo y permite que se concentre una molécula llamada nodal. ¿Sale? Vamos a ver que algunas células justamente del nódulo primitivo movilizan nodal hacia el lado izquierdo para favorecer la asimetría. ¿Sale? ¿Queda claro o no? Entonces nodal va primero que Lefty. Sí, nodal es el que desencadena la cascada que termina en la asimetría. O sea, lefty se expresa en conjunto, pero forma más bien lefty una barrera sobre la línea media, como te comentaba. O sea, los dos están implicados en la asimetría. ¿Sale? Incluso nodal estimula, por ejemplo, a otra molécula llamada PITS. ¿Sale? O sea, son varias moléculas. ¿Me explico? Sí. Y pues en especial, justamente recordando dónde se encuentran estos epitelios que contienen cilios y la alteración de las células embrionarias que no movilizan nodal de manera adecuada. ¿Alguien se acuerda cuál síndrome se relacionaba con los cilios que estaban alterados? También se le llama síndrome de cilios inmóviles. Lo pueden leer en el Carlos. A ver, les ayudo. Empieza con K. ¿No? ¿Nadie? Síndrome de Cartagener, ¿sale? Para que lo revisen. Justamente lo vamos a ver más adelante en embrio, con la formación del nódulo primitivo y esta señalización molecular. Y pues aquí también lo podemos relacionar porque se afecta la función ciliar en los epitelios que los contienen. Principalmente en este síndrome el afectado es el epitelio respiratorio. ¿Queda claro o no? Hola. Sí, todo bien. Muy bien. No se les olvide, esto también es súper importante. ¿Cuál es la organización de de las columnas de microtúbulos que conforman a los cilios? Acuérdense que tienen una disposición de 9+2, los famosos alrededor 9 dobletes y al centro 2 singletes, ¿sale? Que están fijos en la base a un cuerpo basal formado por 9 tripletes. Vamos a ver a qué se refiere esto. Recuerden,
final de cuentas, los cilios son columnas formadas por microtúbulos, ¿sale? Esas columnas, si hacemos un corte transversal de un cilio, vean, las vamos a observar organizadas de la siguiente manera. A la periferia encontramos los 9 que dijimos que se llamaban. Dobletes. Dobletes. Los 9 dupletes, y al centro, los 2. ¿Los 2 qué? ¿Cómo se llamaban? Singletes había dicho. Sí, singletes, justo. Se les olvida. Entonces, esa es la disposición 9 más 2. 9 dobletes, o sea, 9 pares de túbulos, ¿sí? Que van asociados, y al centro, 2 túbulos que van separados, es decir, 2 singletes. Y vean, en el cuerpo basal lo recordamos, ¿no? Lo que comentamos. Vean, el cuerpo basal que se encuentra en la base del cilio también tiene microtúbulos que están asociados, vean, ¿cómo dijimos? 9 Tripletes. tripletes, ya no tienen singletes al centro. Entonces, esta es la organización típica, clásica, funcional de un cilio para que pueda moverse. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y por último, tenemos a los estereocilios. ¿Sale? También son especializaciones muy importantes, muy curiosas. ¿Sale? Porque en este caso, ¿qué son los estereocilios? Los menciona la literatura como microvellosidades inmóviles y de gran longitud. ¿Sale? Entonces, como buena microvellosidad, ¿para qué va a servir? Habíamos dicho que servían las Para microvellosidades en general. transportar. Para transportar, justamente, para absorber, ¿sí? Entonces son microvellosidades, pero a diferencia de las otras, no se mueven y además son muy largas, ¿sale? ¿Dónde vamos a encontrar estereocilios asociados a células epiteliales? Vean, del epidídimo. ¿Dónde estaba el epidídimo? En el aparato reproductor femenino. ¿Segura? Por un 10 en la embrio. Es en el masculino, ¿no? Es del masculino, acuérdate. ¿La continuación de qué conducto? Deferente. No. Bueno, más bien, hasta el epidídimo llegan los conductillos eferentes, no se les olvide. Y ya sale del epidídimo, la continuación ahora sí del epidídimo, es el conducto deferente. Entonces, el epidídimo, ¿qué capacitación de los espermatozoides se llevaba a cabo aquí? Vamos, ¿cuál capacitación? Y no han ¿No estudiado, la ¿eh? capacitación se daba en la tuba uterina? Sí, esa es la segunda. Y la primera se forma justamente aquí en el epidídimo, ¿sale? ¿Cuánto tiempo les tardaban los espermatozoides al pasar por el epidídimo? ¿Se acuerdan? Que es justamente pues lo que dura esa primera capacitación, maduración bioquímica. 12 días, recuerden. Entonces, pues también en la región del conducto deferente, en su región proximal, donde aquí, pues estas especializaciones aumentan la superficie de absorción de nutrientes y pues también en medida movilizan a los espermatozoides. ¿Queda claro? Sí. Y vean, hay un tercer epitelio que contiene estereocilios, pero vean, el oído interno en otro sitio donde tiene
los receptores sensoriales, en este caso en la cóclea, no en la región vestibular, como lo revisábamos anteriormente. Ahora vean, en la cóclea del oído interno hay unas células ciliadas. ¿Se acuerdan qué órgano formaban esas células ciliadas? ¿De qué órgano formaban parte? ¿Era Las del células, conducto auditivo? Digo, de la laberinto membranoso. sí, es el laberinto membranoso, la porción coclear, sí, justo. ¿Y cómo se llamaba? Esas células que me permitían la audición a nivel celular conformaban el órgano de quién, ¿se acuerdan? Oído interno. Células ciliadas formando el órgano de Corti. No se les olvide, ¿sale? Entonces esas células ciliadas en el órgano de Corti tienen su, su estereocilio, tienen estereocilios que funcionan como receptores sensoriales. Estos estereocilios no se mueven, acuérdense, son inmóviles. En especial en las del oído interno, porque tienen un cambio en las proteínas que las conforman. Vean, en los estereocilios tenemos ahora una proteína llamada esrina que funciona uniendo de manera bastante estable los filamentos de actina que las conforman al centro a la membrana celular. ¿Se acuerdan en las vellosidades cuál era la proteína que cumplía esta función? Espectrina. No, Actina. no, otra vez, vean, aquí en las vellosidades, en las microvellosidades habíamos visto que los filamentos de actina se unían y estabilizaban a la membrana por estas proteínas, ¿ya vieron? Aquí en las microvellosidades, ¿quiénes eran? Miocina. La miosina 1, ¿sí? En los estereocíleos, que también son, acuérdense, microvellosidades, pero inmóviles, la proteína que cumple esta función es la esrina, ¿sale? Y en lugar de espectrina, en este sitio, ¿qué encontramos? Bueno, más bien acuérdense que esta es la disposición de los estereocilios. Específicamente, las células ciliadas del oído interno no tienen esrina y alfa-actinina. Fíjense, la alfa-actinina es la que en este caso cumplía la función de la espectrina en las microvellosidades. Entonces, acuérdense, se cambian dos proteínas en las microvellosidades y en los estereocilios. La proteína encargada de estabilizar y unir los filamentos de actina a la membrana en microvellosidades, ¿quién era? La miocina. Miosina 1. En los estereocilios, Ercina. esrina. ¿Sale? Y ahora fíjense, en la zona apical habíamos revisado en las microvellosidades que teníamos, se anclaban estos filamentos de actina a una proteína llamada villina en las microvellosidades. En los estereocilios, vean, los filamentos de actina se unen a una proteína llamada alfa-actinina. Y entonces estas proteínas son las que les dan una menor movilidad a este tipo de microvellosidades. ¿Queda claro? Sí. Y ahora vean, regresando al epitelio del oído interno. Los estereocilios de estas células ciliadas en el órgano de Corti carecen de esrina y de alfa-actinina.
Por lo tanto, este estereocilio ¿se va a mover o no se va a mover? No. A ver, otra vez. Los estereocilios, ya se puede, es un poco confuso. Los estereocilios son microvellosidades inmóviles, acuérdense, inmóviles de gran longitud, ¿sí? Por eso lo estamos comparando con la microvellosidad que vimos al inicio. Entonces, ¿a qué se debe que sean inmóviles? A que en este caso tenemos dos proteínas distintas que en las microvellosidades, la esrina y la alfa-actinina. Estas proteínas son las que les restringen, digamos, la movilidad. Y entonces son inmóviles, ya quedamos. Ahora, las células ciliadas del oído interno, ¿sí? También tienen estereocilios, pero vean, en este caso, a este nivel, los estereocilios carecen de esrina y de alfa-actinina. Entonces, estos estereocilios de las células ciliadas en el oído interno, a diferencia de los otros estereocilios, sí van a ser móviles. ¿Me explico? Sí. Por las diferencias en esas proteínas. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con las especializaciones de membrana? ¿Dudas, dudas, dudas? No, ninguna. Muy bien. Entonces, para terminar, más bien, va a ser su tarea revisar las uniones celulares, ¿sale? Las uniones celulares laterales y las especializaciones celulares vasolaterales, ¿sale? Por aquí les muestro cómo está organizado. Las uniones celulares laterales son las de tipo ocluyentes, adherentes, comunicantes, y las vasolaterales son hemidesmosomas. Estas las vamos a revisar constantemente en las células que están unidas entre sí y cómo permiten incluso el paso pues, de moléculas de una célula a otra. Hace rato que veíamos fecundación, pues tenemos tipos de uniones que comunicaban las microvellosidades del ovocito, acuérdense, con las vellosidades de las células foliculares. Entonces, eso es lo que vamos a revisar la siguiente, pero se lo estudian, ¿sale? ¿Queda claro? Sí. Sí, doctor. Muy bien, entonces terminamos por el momento con membrana celular.